Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Voy a hablar de dos proyectos. Aquí los tenemos. A modo de introducción, es mejor hablar de decirles de dónde vengo. Esto es un poco una visión de las ciudades del mundo donde he trabajado. Últimamente, el Colegio de la Universidad ha publicado mi trabajo, digamos, cómo transformar en distintas infraestructuras con nuevas tecnologías, nuevas formas de imaginar la ciudad, nuevas formas de imaginar la ciudad. Es muy importante porque necesitamos una forma de hacer más de lo que estamos haciendo, y es por ello por lo que reprogramamos la ciudad. Reprogramando la ciudad significa de desbloquear el potencial del patrimonio urbano existente y desbloqueando para hacer más de lo que se está haciendo. Reprogramando la ciudad, he trabajado en una serie de ciudades. He trabajado en Oslo, en Noruega, antes también en Estocolmo, en Copenhague, en Boston, también el Banco Mundial también me ha pedido que hable de este tema, reprogramando la ciudad, porque se trata de un nuevo modelo para obtener más recursos de los que tenemos hoy. También hoy voy a combinar el reprogramando la ciudad con el otro proyecto que se llama Nature Structure, la estructura natural o de la naturaleza. Aquí va muy bien para saber cómo podemos utilizar la naturaleza como parte de la infraestructura de la naturaleza. Y este también es un proyecto que presentaré en 2018, porque necesitamos realmente redefinir lo que podemos hacer. Nos gusta imaginarlo como una noción futura para el acceso que ves. Esto es más próximo de lo que tenemos en la actualidad. Entonces, toda mi filosofía para hacer más para la ciudad se basa en este principio. El contenido de las ciudades es limitado. Lo que tenemos es final. Trátese de dinero, de espacio, de recursos naturales, es finito. Tenemos un material limitado, una cantidad limitada de material. Lo más que podemos hacer es darnos cuenta de que, siendo el contexto de la ciudad, el contenido de la ciudad es limitado, sin embargo, el contexto no lo es. El contexto de su utilización, yo se lo voy a explicar ahora. Esto es un trozo del contenido. Tenemos aquí el puente de Nueva York. Eso es lo que tienen que hacer los puentes, es decir, permitir a las personas pasar de una orilla a otra. Pero esto es el contenido. Ahora vayamos a ver contexto. Aquí vamos a concentrarnos en este punto, digamos, este nido que está aquí, que necesita un abrigo, un soporte, un poco de alimentos para que pueda vivir este pajarito. Entonces, ahora, ¿por qué les he puesto esta imagen? Porque esto representa una gran transformación en cuanto a la naturaleza. Esto no es donde viven el meollo, donde está la solución. Introducido este concepto porque es muy importante. Vamos avanzando en una ciudad, vamos progresando, las ciudades se expanden cada vez más densa, la población también crece. Tenemos que tener esta misma relación, tener el mismo contexto de la ciudad. Tenemos que darnos cuenta de que somos parte de este organismo de la ciudad.
Necesitamos diseñar con la ciudad y no para la ciudad. Esto es una distinción muy importante aquí. Esto es un puente de Estocolmo y nuevamente, como el puente de Nueva York, esto hace lo que tiene que hacer, su misión. Es decir, pero miremos un poquito más allá dentro del puente. Veamos las capacidades que pueda tener este puente más allá de su uso corriente. Si vemos este puente, nos damos cuenta de que hay otra realidad completamente distinta, más allá de lo que son los paseos, espacios para música, películas, teatro. Y si este puente pudiera ser una parte íntegra de la ciudad, bien, pues también puede servir como puente. Además, esto no hace falta revelar su capacidad o su habilidad extra sobre lo que puede hacer, más puede hacer este puente. Y esto es lo que quiero enseñarles sobre el corazón. Esto es la extra capacidad o habilidad del puente, digamos, que pueda tener. Esto también, esta es la capacidad, digamos, añadida. Todo lo que tenga capacidad, pero lo que se revela aquí es que hay un exceso, es decir, que hay más capacidad que se puede sacar de lo que existe. Entonces, tomemos, 2010 estaba trabajando en Hong Kong y me di cuenta de que había una gran cantidad de extra habilidad. Bueno, Hong Kong, una de las ciudades más densas del planeta, y han visto que pensé qué más se podía hacer con un espacio muy limitado. En el centro comercial no había ciudad pública, no había verdura ni vegetales ni nada, pero sí, ahí la ciudad sí que tenía esta habilidad añadida. Es decir, con un grupo de diseñadores trabajamos para sacarle un poquito de la capacidad que podía tener esta ciudad. Y es reprogramar para que sea algo más esta ciudad. Y con un diseño muy simple, ahora pueden ver las escaleras que forman parte de la ciudad con este verde, ¿verdad?, añadido, pero también sigue siendo una escalera, por supuesto. Algo tan simple como esta parada de autobuses en el norte de Suecia, aquí en invierno. Bien, casi no hay luz ahí, la gente sufre, digamos, de esto, de la falta de luz, de los rayos del sol. Entonces, la ciudad en Suecia decidieron que iban a transformar sus paradas de autobuses para que sea un poco terapéutica, es decir, para que tengan digamos, una buena luz similar al sol, digamos. Y ahora, cuando la gente está esperando el autobús, pues pueden estar mejor, un mejor espíritu, porque están aquí pues disfrutando un poco de la luz solar. Y ven aquí la forma en que tan solo una parada de autobús y se puede hacer más, digamos, dentro de una ciudad. Y esto es lo fundamental del reprogramando la ciudad. Reprogramando la ciudad, esto parte de tres principios: que el paisaje urbano existente no es el final de un proceso previo, tampoco no es el resultado final tampoco, pero es un material, una fuente para un nuevo proceso, es el principio de lo que pueda venir. Y esto es cuando mis dos proyectos realmente se funden, porque el espíritu de este congreso no solamente quiero hablar de reprogramar la ciudad, pero expandirla de forma que podamos reprogramarla de una forma natural, formas en que saber qué es lo que está, qué es lo que existe y cómo podemos ayudar a trabajar con la naturaleza. Y ahora es mi siguiente iniciativa muy grande, Nature Structure, es decir, la naturaleza como estructura, como base estructural. Por ahora,
que se trate de desarrollo urbano o de verdear la ciudad. Las ciudades ofrecen oportunidades con este tipo de perspectivas. Quizá hay algún rincón aquí para espacio y las personas suelen pensar que esto es todo lo que hay, todo lo que tenemos. Pero si empezamos a pensar realmente como reprogramarlo otra vez, que cada cosa que hay en la ciudad tiene una capacidad añadida, una oportunidad añadida en tantísimos elementos de una ciudad. Y esto es donde empieza realmente la oportunidad. Cuando expande el material de recursos, pues se expanden, también se multiplican las posibilidades y las oportunidades de una ciudad. Entonces, cuando miramos la ciudad que tenemos aquí, pensamos en desbloquear precisamente el potencial de lo que existe, qué es lo que tenemos, qué más se puede hacer. Y esto empieza por racionalizar, saber cuáles son el patrimonio. Me han preguntado hoy qué ideas podía yo tener para Sevilla. Yo, no, de momento no puedo, pero llegué a las 10 de la noche, entonces necesito un poco más de tiempo para pensarlo, ¿verdad? Pero empezamos mirando el patrimonio disponible. En cualquier ciudad, de momento, tiene 3 patrimonios disponibles. El sistema, los sistemas, las superficies y las estructuras de la ciudad. Pero yo pienso de estas 3 cosas de una forma distinta de la que suele pensar las personas. Cuando pensamos en sistemas, uno de los grandes sistemas que tenemos que utilizar son los sistemas naturales, los procesos naturales, ¿verdad? Y esto puede hacer a través de lo que llaman la bioremediación. Es muy técnica, esto significa que hay una planta que puede actuar como contraatacando, digamos, contra la contaminación de cualquier ciudad. Es decir, esto es un proyecto de plantar en las ciudades y hubo un diagrama que se ha creado para la organización You Are the City, es decir, una planta que puede combatir los contaminantes o los contaminadores, las plantas. Eso es como una forma de empezar, digamos. ¿Sí? Y esto parece que puede ser un producto bastante estándar. Bueno, vamos a ver un poquito más en profundidad. Miren dentro de esta foto, por ejemplo, esta foto aquí, y esto se conoce como un hotel para peces. Bien, esto forma parte del sistema natural porque existe los peces para limpiar de forma natural los ríos. Las plantas y los peces todos trabajan dentro de un ciclo natural de limpieza de la ciudad. Y así es como la ciudad se transforma en infraestructura de la ciudad. Los ríos, las ciudades muy contaminadas, sus ríos. Y entonces la naturaleza forma parte de la reprogramación precisamente de las ciudades. En una escala mucho más grande, es la única momento en que miro fuera de las ciudades, pero esto es las costas, la erosión. La erosión es un gran problema, obviamente, en muchas ciudades costeras. En Delftland, por ejemplo, utilizando la naturaleza, un sistema natural, han creado lo que llaman el motor de arena de Delft. Y si miran estas 2 fotos, estudiaron la corriente y vieron que dejando que corriera la corriente podían depositar la arena, y entonces utilizaron el sistema de olas para añadir arena de forma natural a la costa. Bien, ahora otro elemento, las superficies como patrimonio, es una parte muy importante de la reprogramación de la ciudad. Muchas veces las personas piensan en estas oportunidades de superficie, como por ejemplo estos jardines en las terrazas, en las azoteas en Nueva York, en Hong Kong, en Oslo, que tenemos en Copenhague. Y entonces se utiliza por muchas razones, pero veamos
poquito más allá de esto. Y también necesitamos empezar a pensar sobre las ciudades con la naturaleza, el medio ambiente y todos los animales, los pájaros, las abejas. No estamos aislados. Hacemos algo maravilloso, hicimos algo maravilloso en Oslo, y alguien en París afecta todo cuando empieza. Si vemos, por ejemplo, el tema de la migración, de las rutas migratorias, por ejemplo, para los pájaros, etcétera. Por ejemplo, en Oslo decidieron tomar otra idea. Cuando el New York Times habló del declive de los polinizadores, es un problema auténtico, porque las ciudades crecen, cuando crecen a altura la migración, pues los pájaros, las abejas no tienen nada que comer, no tienen posibilidades. En Oslo, las posibilidades de un paso que estudió la ruta migratoria de los pájaros, y veían dónde podía haber una interactuación o acción, y montaron estas unidades, estos elementos, estas grandes colmenas, como ven aquí, y así es como se mueven los pájaros y las abejas a través de las ciudades. Buscan las zonas donde pueden descansar, donde pueden comer, donde pueden vivir, y pueden así pasar a través de las ciudades y continuar su migración. Esto es un proyecto maravilloso, ¿verdad? Y parece que sea un poco especial, pero viendo el tema de la migración, podemos hablar de verde, podemos hablar de medio ambiente, podemos hablar de agua. Todo esto es muy importante, pero hay que deshacerse de los polinizadores, pues que nos quitaremos grandes problemas. Esto si cuidamos de los polinizadores. Y a la vez, en Estocolmo, como han construido un nuevo hospital, uno de los ahora esta ruta está plantada con plantas para los insectos como soporte para que puedan continuar su viaje. Incluso esto, este cruce, por ejemplo, es muy importante también porque y en Estocolmo ha hecho un estudio, se han dado cuenta que si todos estas glorietas podían ser adecuadamente preparadas, pues podría aportar proteínas, digamos, a la ciudad de Estocolmo, y sería como, digamos, granjas urbanas dentro de la ciudad. El otro elemento, las estructuras. Hemos hablado de sistemas, de superficies y ahora de estructuras. Aquí donde la mirada es diferente. Aquí mi opinión sobre las estructuras va más allá de la construcción. Cuando pensamos en estructuras que para contribuir, piénsese en las rutas verdes, etcétera, todas estas cosas maravillosas, pero reprogramando la ciudad como estructura natural es pensar qué más hay en la ciudad. Si piensan en estructuras urbanas, hay muchos otros elementos que intervienen aquí, y tenemos que pensar en ver lo que hay debajo del patrimonio, y tiene que ser consciente del producto que tienen, y preguntarse si se hace tanto como se puede hacer. Yo veo una ciudad y siempre que hay un bien que no está infraactualizado o infrautilizado, y que se puede hacer más. Pero tomemos un ejemplo. Esto es un panel. Este panel, pantalla, por ahora, bueno, todas las ciudades tienen este tipo de pantallas o de paneles. Veamos un ejemplo. Esto equivale a dinero. Yo miro estos paneles y pienso, ¿qué pasaría cómo sería si
un panel de estos podría producir agua, por ejemplo. Sería parte de la biodiversidad de la ciudad. Sí, un panel podría hacer tanto más, mucho más, que tan solo ganar dinero con la publicidad. Esto es una cuestión muy limitada, digamos. ¿Y cómo sería si hiciéramos más con lo que tenemos? Imaginemos aquí un panel que genera agua en la región de Lima, en el Perú. El Colegio de Ingenieros instaló este colector de humedad gigante, este panel dentro de la ciudad, y así las personas pueden tener y producen 9.450 litros de agua potable en los 3 primeros meses, imagínense. Ahora, otra extensión natural es utilizar el agua, digamos, para cultivar en Los Ángeles ahora, y viendo formas como un panel puede soportar bambú para actuar como un filtro natural, digamos, formas modernas para limpiar la atmósfera, ¿verdad?, de las ciudades. Y este proyecto urbano de Stephen Hansel, que mire las formas en que un panel puede ser parte, digamos, para limpiar la ciudad, y todo esto pueden hacer lo que vemos, simples paneles o pantallas. Ahora tenemos una imagen negra o blanca por alguna razón. ¿Por qué? Tenemos ideas, pero no soy capaz de pensar fuera de la caja. Mi empresa o mi departamento en la ciudad no es capaz de salir de las casillas y pensar en nuevas formas, pensar fuera de la caja. Y así hay algo que tengo que decir. Cuando piensen en eso, y me gustaría que recuerden algo de esto, por ejemplo. Ven aquí, esto es una cinta de goma, y es una promesa. Piensen tan solo en esto. Esto es una cinta de goma, de caucho. Los psicólogos han estudiado esto. Había 2 grupos para hacer la prueba, y en uno le dieron un lápiz y que dibujaran cosas con instrucciones, e hicieron, pues, digamos, errores y que tenían que corregir. 2 grupos. En un grupo, los psicólogos introdujeron esta cinta de caucho, goma, y le dijeron, esto es una cinta de goma, de cinta, lo sabían. Y en el otro grupo, en este grupo, 3 personas se dieron cuenta que también se podía utilizar como goma para borrar, como un borrador. El siguiente grupo le dio esta cinta, cada persona, y lo presentó como diciendo, esto podría ser una cinta de caucho de goma. Cuando el grupo oyó esto podría ser, el 40% se dieron cuenta que también se podía utilizar como goma para borrar, tan solo cambiando con el "this could be". Esto podría ser. Cuando se piensa en la ciudad, piense en que la forma, ¿qué podría ser? No lo que es, sino qué podría ser. Pues esta es la forma. ¿Qué podría ser? ¿Cómo sería? Porque esto podría. Piensen en el poder. Ven, digamos, han visto estos paneles que se han transformado en surtidores de agua o en generadores de agua, etc. Esto es Oslo. Y esto pensando, esto podría ser como un puente en Ginebra, digamos, donde se crían algas, digamos, para limpiar la atmósfera, y produce otras fuentes, digamos, para muchas cosas, alimentos, por ejemplo, y es algo que es de gran beneficio para la ciudad. Y así también los niños aprenden la ciencia y ven el uso de los viaductos en Los Ángeles aquí. Alguien los miró y pensó, esto podría
Esto podría ser una unidad de desalación para generar agua, digamos. Otro ejemplo, se puede construir esto en una ciudad. Este es muy famoso, cientos de pájaros. Que viven aquí, estos pájaros y estos murciélagos. Y entonces, pensando, cuando en la construcción lo hicieron para que los murciélagos pudieran vivir debajo del puente. Lo diseñaron tanto para los peatones y también para los murciélagos. Es decir, que sacaron una habilidad, una capacidad añadida del puente y buscaron la forma en que la estructura urbana podía soportar un fenómeno natural como la vida de los murciélagos. Aquí en Woodstock también utilizaron parte de la biodiversidad de las ciudades, en Filadelfia, en San Francisco, en Sheffield, en Estados Unidos, en Londres. Estas formas de arriates, digamos, pues forman parte del paisaje urbano. También Copenhague, donde las aceras de la ciudad también pueden formar parte del sistema de irrigación, digamos, de reprogramando cada elemento de la ciudad para sacar más, aprovechar mejor. Y ahí es donde la estructura natural y reprogramación de la ciudad se funden a hacer más con un apoyo de procesos naturales. Y ahora la expansión de las capacidades o las habilidades. Cuando pensamos en cada estructura, simple estructura, cómo cada cosa puede utilizarse para hacer más de lo que está haciendo, pues cada cosa en la ciudad puede utilizarse como parte de la biodiversidad, parte del agua. Disculpen. Y ahora, por la primera vez, me doy cuenta de la importancia del agua. No, entonces, por la primera vez nos hemos dado cuenta de que estas estructuras en las que pasamos normalmente, pero solamente para un solo propósito, tienen varias funciones, hacer otras funciones complementarias, adicionales. Tan solo necesitamos reprogramar, pensar en otros usos, pensando por ejemplo, en los puentes y cómo se pueden utilizar, su extra capacidad extra. Entonces hay muchas otras oportunidades existentes. Y todo empieza con esto. 3 frases muy simples. Esto podría. Si es urbanista, por ejemplo, o diseñador, o arquitecto, o tan solo una persona que camina por la ciudad piense, no esto es, pero esto podría ser. Y luego pregúntese, ¿qué más podría hacerse? Esta cosa, la parada de autobús, lo que sea, la ciudad, esto hace esto, ¿de acuerdo? Pero ¿qué podría ser también? Y esta presentación que puede presentarse muchas ideas de lo que podría ser. Y hay cientos de iniciativas dentro del reprogramando la ciudad. ¿Qué más? Y también, ¿qué pasaría si? ¿Cómo sería si la próxima gran idea para la ciudad no fuera tan grande, pero
tuviese esta apariencia, esta gran idea, coger todo lo que tenemos ya y solicitar más de cada elemento. Esto es de lo que significa reprogramando la ciudad, es desbloquear el potencial del patrimonio existente de las ciudades. Y ahí es donde la estructura natural y reprogramando la ciudad trabajan conjuntamente. Hay un potencial, digamos, para desbloquear todos estos bienes urbanos, ¿verdad? Entonces recuerden simplemente qué más puede hacerse con lo que ya tenemos. Y luego que tengan un reto, cualquier oportunidad, pregúntese, ¿esto podría ser? Muchas gracias.